Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. La revista Time destapa conspiraciones que confirman la teoría. Algo extraño sucedió después de las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos. Nada, dice la revista Time. Revista con casi 100 años de historia, primer semanario de los Estados Unidos, una de las publicaciones más importantes e influyentes no solo de este país, sino en el mundo. Fundada por los periodistas y empresarios Britton Hayden y Henry Luce, quienes fueron miembros de la fraternidad Skull and Bones en la Universidad de Yale. Skull and Bones, Calaveras y Huesos, sociedad secreta estudiantil conocida como la Orden 322 o Hermandad de la Muerte. No es una teoría de conspiración, ni es una sociedad secreta estudiantil inventada por mí. Es una sociedad secreta casi tan antigua como la revista Times y de la cual pueden encontrar mucha información con una simple búsqueda online. El artículo de la revista Time del pasado 4 de febrero se titula La historia secreta de la campaña en la sombra que salvó las elecciones de 2020. Y su primer párrafo dice así: la nación estaba preparada para el caos. Los grupos liberales habían prometido tomar las calles, planeando cientos de protestas en todo el país. Las milicias de derecha se preparaban para la batalla. En una encuesta antes del día de las elecciones, el 75% de los estadounidenses expresaron su preocupación por la violencia, pero en cambio descendió un inquietante silencio, afirma Molly Ball en su artículo de Time. Y continúa: esta es la historia interna de la conspiración para salvar las elecciones de 2020, basada en el acceso al funcionamiento interno del grupo. Documentos nunca antes vistos y entrevistas con docenas de personas de todo el espectro político involucradas. Es la historia de una campaña creativa, decidida y sin precedentes, cuyo éxito también revela lo cerca que estuvo la nación del desastre. Así que de repente la injerencia en las elecciones de los Estados Unidos de 2020 dejó de ser teoría de la conspiración para convertirse en la confirmación de la conspiración. Bueno, ahora lo dice uno de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. Un medio de comunicación que no presenta lugar a dudas para ninguna organización chequeadora de contenido periodístico. Una organización avalada por grandes poderes no solamente económicos, sino mediáticos. Una revista como Time que no va a ser cuestionada por los grandes emporios económicos, ni por los grandes emporios tecnológicos, ni va a ser sometida a duda por los grandes motores de certificación de información. Pero, ¿quién es la persona que escribe el artículo? ¿Quién es Molly Ball? Bueno, Ball es una periodista de trayectoria, autora de la biografía Pelosi, en referencia a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Para el presidente algo estaba mal, todo fue muy extraño, dice Molly citando palabras del presidente Donald Trump del pasado 2 de diciembre. A los pocos días de las elecciones fuimos testigos de un esfuerzo orquestado para ungir a un ganador, incluso cuando todavía se estaban contando muchos estados clave. O sea, el entonces presidente Trump estaba en lo correcto. Y Molly continúa confirmando en su artículo, inocente o pretendidamente, juzgue usted.
se estaba desarrollando una conspiración detrás de escena, una alianza entre activistas de izquierda y titanes empresariales. Este pacto se formalizó en una declaración conjunta concisa y poco notoria de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la AFL-CIO publicada el día de las elecciones. La AFL-CIO es la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, el sindicato más grande y poderoso de los Estados Unidos. En marzo de 2020, los activistas hicieron un llamado al Congreso para que enviara el dinero de ayuda del COVID a la administración electoral. Dirigidos por la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, más de 150 organizaciones firmaron una carta a cada miembro del Congreso en busca de $2.000 millones en fondos electorales. Fue algo exitoso, dice el artículo. La ley CARES, aprobada más tarde ese mismo mes, contenía 400 millones en subvenciones para los administradores electorales estatales. Es decir, dinero que había sido recaudado de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses para el cuidado del coronavirus o el manejo de la famosa pandemia, fue destinado para administradores electorales estatales, personas ubicadas en cada uno de los estados de los Estados Unidos para administrar las elecciones presidenciales. Pero el siguiente tramo de fondos de ayuda no se sumó a ese número. No iba a ser suficiente, dice el artículo. La filantropía privada intervino en la brecha. Una variedad de fundaciones contribuyeron con decenas de millones en fondos para la administración de elecciones. Sí, así lo dice. Una variedad de fundaciones filantrópicas contribuyeron a manejar, a manipular, a torcer a un rumbo que ellos llaman beneficioso las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Así que en mayo de 2020, bajo ese escenario de millones, el pujante sindicato se comprometió a apoyar la candidatura de Joe Biden, así como apoyó a Hillary Clinton en 2016 y en general a todos los demócratas anteriores. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos es también un poderoso grupo de presión al interior de este país, que en su momento ya se había enfrentado al presidente Donald Trump debido al rechazo de este a la inmigración masiva indocumentada. Continúa el artículo. Las fuerzas laborales se unieron con las fuerzas del capital para mantener la paz y oponerse al asalto de Trump a la democracia. O sea, la conspiración en las sombras estaba defendiendo la democracia y no atentando contra ella, ni contra un candidato, ni contra el sistema electoral, ni contra la transparencia en las elecciones, ni contra la transparencia en unas urnas, ni contra el derecho soberano del pueblo a elegir libremente. No, según el artículo de Time, estaba ayudando a la democracia y a prevenir que Donald Trump fuese electo nuevamente de manera constitucional y según el mismo proceso electoral que ha regido este país hace casi 2 siglos. Su trabajo, el de los buenos y legales conspiradores, tocó todos los aspectos de la elección, consiguieron que los estados cambiaran los sistemas de votación, se defendieron de las demandas por supresión de votantes, o sea, de votos que no se contaron. Es decir, la revista Time nos confirma que influyeron para alterar las leyes de algunos estados. Reclutaron ejércitos de trabajadores electorales y consiguieron que millones de personas votaran por correo por primera vez. O sea, presión sobre el voto libre, secreto, soberano y voluntario.
Presionaron con éxito a las empresas de redes sociales para que adoptaran una línea más dura contra la desinformación y utilizaron estrategias basadas en datos para combatir las difamaciones virales. Este artículo afirma, confirma y asevera que estos grupos de activistas de izquierda y titanes empresariales se unieron para conspirar contra Trump y el sistema electoral, logrando incluso que los gigantes tecnológicos se unieran para aportar su parte de censura, mordaza y aniquilación del derecho a la libertad de información y expresión de todos los que osaban exigir unas elecciones limpias y transparentes. A estas justas exigencias les llamaron y les siguen llamando teorías de la conspiración. Los gigantes tecnológicos han decidido de esta manera autodeclararse la Inquisición del libre pensamiento, que afecta no solo esta elección y a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Pero, ¿quiénes financiaron esta red de conspiradores contra el sistema electoral del país que en otrora fuera ejemplo de democracia? Te lo cuento en los próximos días, porque Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan.